En principio, Luis López, es un gran gusto para nosotros que nos brindes esta exposición. Y también es un gusto que podamos estar cerca de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, formalmente también muchas gracias, Raúl, a todo el Ateneo, a todos los amigos de Mendoza, a todos los presentes, por esta posibilidad de compartir esta charla sobre los recursos de uranio para la generación nucleoeléctrica en la Argentina dentro del contexto global, contexto mundial. Empecemos diciendo que la Argentina es un país nuclear, porque no solamente producimos electricidad con nuclear, es decir, tenemos generación nucleoeléctrica, sino que existen proyectos de investigación y desarrollo en el campo de las ciencias nucleares y contamos con aplicaciones de la tecnología nuclear, principalmente en lo que es la medicina y la industria. Y contamos con 3 centros universitarios de formación académica: Sábato, Balseiro y Beninson. La Argentina tiene 3 reactores nucleares en operación que su conjunto hacen una capacidad instalada de 1.800 megavatios eléctricos. En términos de capacidad instalada, esto significa el 4,3% del total de la matriz energética, pero en términos de generación puede llegar hasta estar entre el 8 y el 10%. Como referencia, en el año 2020 cerramos a un promedio de 7,5% de participación en la matriz de generación eléctrica, habiendo alcanzado un récord histórico del 11% en el mes de abril de 2020. Estando en capacidad 100% de operación estos 3 reactores, Atucha 1, Atucha 2 en Buenos Aires y Embalse en la provincia de Córdoba, se requieren para la fabricación del combustible para que estén en operación unas 220 toneladas de uranio por año. Es importante destacar que el país está construyendo su propio reactor en la línea de reactores pequeños modulares. En este caso es el prototipo CAREM, nuestro reactor de bandera, que tiene unos 32 megavatios eléctricos brutos. Se terminaría su construcción en 2022 para entrar en producción, en operación en 2023. Esta unidad se escalaría a una más grande, de una capacidad de 120 megas, que ese sería en realidad el CAREM modular, y el primer CAREM comercial estaría constituido por 4 unidades de 120 para hacer 480 megas. Hacia el 2030, jugando con distintos escenarios de crecimiento de la generación nucleoeléctrica en el país, contaríamos con una potencia instalada de 3.100 megas, con una demanda en ese entonces que iría a unas 500 toneladas de uranio por año. Es decir, se incrementaría sustantivamente la demanda de uranio en los próximos años en el país. Desde 1952 hasta 1997, el país produjo uranio en distintos depósitos ubicados en distintos lugares del país, totalizando una producción histórica de 2.600 toneladas de uranio a una ley promedio de 0,1% de uranio. El 82% de la operación fue a cielo abierto, mientras que el 18% del uranio extraído se hizo por la tecnología de minería subterránea. Respecto a los tipos geológicos, fueron volcánico, arenisca y granitos. En 1992, por cuestiones económicas, el país comienza a importar uranio inicialmente de Sudáfrica, por cuestión que
condujo al cierre total de la producción de uranio en 1997. El último centro productivo fue justamente el complejo minero de San Rafael, ubicado en la provincia de Mendoza, que ustedes bien conocen. Y en la época que se produce el cierre, digamos, de la producción nacional, era el siguiente. En la escala global podemos ver que desde el inicio de la producción de uranio hasta 1991 fue más lo que se produjo que lo que se fue consumiendo. Es decir, del 91 para atrás tenemos un superávit y luego una suerte de déficit a partir de esa fecha. Nosotros comenzamos a importar uranio acá en el 92 y en ese momento habíamos tenido en 1986 el accidente de Chernobyl. A partir de entonces era incierto el futuro de la energía nuclear y por ende la demanda de uranio. En 1991 se disolvió la Unión Soviética. Eso hizo que los países emergentes colocaran una gran cantidad de uranio en el mercado, como pasó con Uzbekistán, con Kazajstán. También entre el 93 y el 2013 aconteció el programa Megatons to Megawatts, es decir, colocar uranio militar de alto enriquecimiento y llevarlo a los programas comerciales de generación nucleoeléctrica. Y también reinaban bajos precios de petróleo. Todo eso hizo que también se encontraran bajos los precios del uranio y que hubiera un desaliento hacia la exploración y hacia la producción de uranio. Por eso en los años siguientes se produce este gap que fue cubierto por el uranio que se había producido en exceso en el pasado, y además siguieron aportando la fuente de recuperación secundaria, que no vamos a entrar en detalle, pero que son las colas de enriquecimiento de uranio, el combustible gastado, bueno, este programa entre Rusia y Estados Unidos que ya mencionamos, y los inventarios preexistentes. Es decir, que desde 1997 hasta la actualidad, la Argentina se nutre del mercado internacional, es decir, de la producción mundial, que es esta que presentamos en pantalla. En el año 2019 se produjeron 54.200 toneladas de uranio, que cubrieron con uranio nuevo, es decir, uranio nuevo proveniente de las minas, un 81% de la demanda de los 442 reactores en operación. Con Kazajstán a la cabeza, seguido por Canadá, Australia, Namibia, Uzbekistán, Níger, Rusia, podemos decir que estos 7 países acumulan el 94% de la producción total. Es decir, que está fuertemente concentrado, algo muy importante a tener en cuenta. Con respecto a las técnicas productivas, un 57% del uranio se extrae de manera líquida por lixiviación in situ. Es decir, más de la mitad del uranio se extrae por lixiviación in situ vía líquida, no sólida, como son la minería subterránea a cielo abierto, a la que le corresponde el 36%, y un remanente del 7% es el uranio obtenido como subproducto de la minería del cobre, como pasa en Australia, y de la minería del oro, como pasa en Sudáfrica. Con respecto, dijimos que el uranio en la Argentina, el motivo fue económico del cese, es decir, salía más barato importarlo que producirlo. Después veremos si eso es totalmente correcto o fue acertado, pero los precios evolucionaron después de esa baja a precios muy elevados. En 2007, esta burbuja, digamos, se genera por los planes ambiciosos de crecimiento de India, de China, por la inundación en Cigar Lake, que era, digamos, el principal depósito de uranio en ese momento. Y luego de esa burbuja, digamos, se produce la caída, porque las expectativas habían superado la realidad, y quiero hacer notar que esa caída de los precios del uranio es anterior al caso Lehman Brothers, o sea, ya había comenzado el descenso del precio del uranio y después
este acontecimiento terminan de bajar notablemente. Se empiezan a recuperar hasta llegar a Fukushima. A partir de entonces vuelven a caer, fluctúan un poco y nos encontramos con la situación COVID, cuando los precios en marzo, abril del año pasado empezaron a subir, luego descendieron, pero a la fecha, tomando los valores de enero de 2020, podemos decir que han subido en un orden de un 25-27%. Perdón. Con este esquema de precios, se está planificado ya para este año el cierre definitivo de Ranger, que el principal depósito de uranio de Australia, que todavía sigue trabajando, pero con material ya extraído. Es decir, la mina ya cerró, solamente se encuentra activa la planta de procesamiento. MacArthur, el depósito más rico del mundo y en su momento el principal depósito productor, entró en stand-by en enero de 2018, todo por cuestiones de mercado. Kazajstán tiene planes de cierres programados, de disminuciones programadas del 20% entre 2020 y 2022. Ya venía con este programa desde 2018, pero lo ha extendido hasta 2022. Y en África, Malawi, Namibia y Níger tienen o bien ceses temporales por cuestiones de precio o mermas en la producción. No podemos dejar de destacar el efecto COVID, que también llevó a ceses temporales en centros productivos de Kazajstán, Canadá, Namibia, lo que llevó a una disminución de la producción de 2020, muy por debajo de lo planificado. Datos preliminares indican que la producción del año pasado fue de 49.700 toneladas de uranio, es decir, un 9% por debajo de lo registrado en 2019. La Argentina. En la actualidad, nuestro ciclo del combustible nuclear se compone de la siguiente manera. Importamos el concentrado de uranio, es decir, el uranio que viene de la planta de procesamiento, de la mina. Importamos este concentrado de óxidos de uranio, genéricamente llamado yellow cake. Esto llega al puerto de Buenos Aires, de ahí va en vía terrestre a la planta de Diositec en Córdoba, donde se realiza la purificación del uranio y se lo lleva a grado cerámico, que es apto para la fabricación del combustible. Entonces, ese material ya convertido puro, 99,9% de uranio oxígeno 2, es llevado a la planta de Conar-FAI para la fabricación del elemento combustible y que finalmente es utilizado en las tres centrales nucleares que mencionamos, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Y además, es de mencionar que Argentina tiene la planta de agua pesada de mayor capacidad del mundo, 200 toneladas anuales de producción, pero que en el momento no se encuentra en producción. Ahora bien, en lo que hace a las consideraciones económicas de un proyecto de uranio y particularmente de la CONEA, deberíamos decir que los precios en el mercado internacional deberían ser tomados como una referencia y no como un factor determinante, porque en realidad nuestro objetivo no es obtener dividendos con la venta del uranio en el mercado internacional, sino usarlo para la generación eléctrica en nuestros propios reactores. El sistema del ciclo de combustible es prácticamente estatal, salvo la parte que le corresponde del 62%, 67%, perdón, de Pérez Compán, que le corresponde de la empresa Conar-FAE. Después, todo lo que se paga en términos de impuestos vuelve al Estado, sea a nivel nacional, provincial o local. Es decir, que son proyectos que, dicho de otra manera, no obtienen dividendos ni pagan impuestos. Sería muy difícil que un proyecto que podamos llevar a cabo no sea económicamente viable. Por otro lado, también no debemos dejar de tener en cuenta
que la materia prima tiene una incidencia de solo entre el 5 y el 7% del costo total de la generación nucleoeléctrica. El combustible en su conjunto es de alrededor del 9% de todo el combustible nuclear. Pero la materia prima, el uranio, tiene una incidencia del 5 al 7%. Nada más que eso. Si bien estratégicamente muy importante, económicamente subordinado al precio total de la generación nucleoeléctrica. Y por otro lado, que el costo que se paga no es para nada del precio que figura, podemos leer, y que corresponde al mercado spot, que es donde la Argentina compra. Argentina no tiene un contrato de provisión de mediano ni largo plazo, simplemente va comprando partidas cada 2 o 3 años, y Nucleoeléctrica de Argentina, es decir, el generador de energía nuclear, es quien lleva la política, que decide dónde comprar, cuándo comprar y a qué precios le considera razonable hacerlo. Entonces, al traer el uranio de países remotos, estamos comprando mayormente a Canadá, a Kazajstán, la última compra, está involucrado el transporte. Entonces se deben afrontar tarifas internacionales, impuestos internacionales y primas de seguro que son bastante elevadas. Eso hace que, por ejemplo, si analizamos el año 2015, cuando el precio de spot estaba en $81 por el kilo de uranio, terminamos pagando $172 el kilo, es decir, más del doble. Y en el mismo año significó una erogación de $62 millones, que hubiese sido mucho más productivo invertir esa cantidad en un proyecto local. Los gastos de importación ponderados son del orden de 25-30 millones de dólares por año, para esas 200 toneladas, 220 toneladas que utilizamos para el combustible de los 3 reactores. La última compra fue en enero del año pasado, no tengo el detalle del precio, pero debe rondar los $150 por kilo ya puesto en el país, y se compraron 150 toneladas de uranio a Kazajstán. En esta ocasión se le compró directamente a Kazatomprom, es decir, al productor de Kazajstán, que a veces normalmente se hace a través de licitaciones internacionales, y no necesariamente se lo compra al productor primario, sino a un intermediario. Ahora bien, ¿el país tiene uranio? Sí, el país tiene uranio, tiene recursos identificados del orden de 39.000 toneladas de uranio recuperables en la categoría de costos de producción menor a $130 para producir un kilo de uranio. Así, livianamente, podríamos decir que tenemos 39.000 toneladas de uranio a un ritmo de 200 toneladas por año, tendríamos para 200 años, ¿no es así? Pero dista de ser cierto. Los principales proyectos de uranio se localizan en la provincia de Chubut, Cerro Solo, donde también como subproducto podría obtenerse molibdeno. Laguna Salada, también en la provincia de Chubut, emprendimiento privado de U38, como subproducto vanadio, Amarillo Grande, Blue Sky, en Río Negro, uranio vanadio también. Sierra Pintada, en Mendoza, donde se explotaron 1.600, de los 2.600 toneladas que mencionamos, 1.600 toneladas fueron explotadas en este depósito. Pero queda un remanente de unas 10.000 toneladas y lamentablemente atravesamos por un marco legal adverso para continuar la producción y estamos abocados a la remediación de los pasivos ambientales de la antigua producción. En los alrededores de Cerro Solo, en la provincia de Chubut, tenemos el proyecto Meseta Central de la compañía Uramérica, y en el noroeste argentino, en la provincia de Salta, el depósito Donoto, más bien el distrito donde se encuentra Donoto, donde hemos formulado un plan integral
que contemplan distintas etapas del ciclo productivo del uranio, desde la exploración, la producción, factibilidad de lixiviación in situ, remediación de pasivos, extractivo integral, uranio vanadio, etc. Ahora bien, estos proyectos que podríamos denominar los principales, es decir, que aquellos que cuentan con recursos identificados, necesitan completar la factibilidad técnica, considerar la recuperación integral de uranio y otros materiales críticos asociados que permitan viabilizar la puesta en producción. Y mientras el uranio sea aprovechado como combustible nuclear, el vanadio y el molibdeno tienen aplicaciones críticas en el campo de las energías renovables y la siderurgia. Siguiendo con la viabilidad económica, podríamos decir que el capital inicial de construcción de una central nuclear base, 1000 megas, es de más de 11.000 millones de dólares. La Gualong 1, que posiblemente sea la próxima central que se construya en el país, ojalá que su construcción comience como está planificado el año próximo, significaría una inversión de 7.900 millones de dólares. Un comentario: en Europa, tomando como referencia, un euro invertido en el sector nuclear retorna a la economía en su conjunto 5 euros, es decir, 5 veces más, y por cada trabajo directo que genera la industria nuclear, implican 3,2 empleos indirectos. Ese esquema se repite en otros lugares y es un modelo que también se aplica en el país. Tomando como ejemplo Cerro Solo, la inversión inicial del capital para abrir el depósito sería en el orden de 130 a 150 millones de dólares. Es decir, un valor muy subordinado si lo comparamos con lo que se necesita para invertir para construir una central nuclear que va a necesitar de ese uranio para fabricar su combustible. Se podría estimar una producción ponderada entre 500 y 550 toneladas por año, con una vida de mina total de 15 años. Es decir, sería un proyecto bastante sostenible. Y con costos de producción de uranio muy inferiores al costo de la importación, porque los recursos identificados que tiene evaluado la CONE están siempre por debajo de 130 dólares el kilo, y estamos pagando más de 130, entre 130 y 150 para la importación. Y además de los beneficios que traía aparejado, de esa plata que estamos invirtiendo en comprar el uranio, es decir, meramente pagar lo que recibimos, traería beneficios desde el punto de vista económico para la región, la provincia y la nación, el hecho de invertir ese dinero en nuestro propio territorio. Como vemos, año a año estamos pagando 25 o 30 millones de dólares para la importación de uranio. Y el proyecto de apertura de Cerro Solo podría estar en estos valores, es decir, equivaldría más o menos a la importación de 5 años, después ya tendríamos uranio propio, producido en el país. Lo que quiero significar es que la limitante no es económica. Se podría producir económicamente de manera sustentable uranio en el país. El tema pasa por otro lado, pasa por las limitaciones quizás sociales. En la Argentina, por la Constitución de 1994, los recursos minerales pertenecen a los estados provinciales, y las provincias, a través de sus organismos, sean las direcciones de minería, los juzgados de minas, regulan la actividad. Y los recursos, particularmente de uranio, están en gran medida localizados en provincias donde no existe la minería, la extractiva metálica en la actualidad, y tienen marcos legales indefinidos o adversos. En el país, 8 sobre 23 provincias restringen o directamente prohíben la minería del uranio, y sería necesaria una formulación de leyes provinciales en relación a la producción de energías limpias, es decir, en el marco de una política de Estado. Acá quiero hacer alguna aclaración. Bueno, acá en amarillo están las provincias que tienen bien limitaciones o restricciones en lo que hace a la minería metálica o particularmente a la minería nuclear.
El caso de Santa Cruz está pintado un color diferente y podemos ver que es una ley del 91. Esa ley en realidad no es antiminera, está relacionada con el proyecto de repositorios que tenía el país en ese momento, y muchas provincias generaron leyes para blindarse un poco de los residuos radioactivos y prohibiendo las actividades relacionadas al procesamiento de uranio. Pero Santa Cruz es una provincia productora de metales, es productora de oro, productora de plata. El caso de Chubut es una provincia que tiene una ley de media página, de tono también antiminero, que prohíbe la minería a cielo abierto y también el uso del cianuro, y se está a la espera de una zonificación. Ahora hay una iniciativa, por lo menos para liberar los dos departamentos, departamento de Gastres y Telsen, para que se permita la minería metálica y seguir adelante con el proyecto. En esta instancia sería el proyecto de Pan American, uno de los proyectos de plata más grandes del mundo, pero se están atravesando diversas dificultades sociales, políticas, etcétera, que los que estamos en el ámbito la estamos viviendo o sufriendo o quizás lamentando. Pero la provincia de Chubut justamente tiene la fábrica Alvar, donde produce 300.000 toneladas, tiene una capacidad de producción de 300.000 toneladas de aluminio por año. Es decir, se beneficia de la producción de metales con una materia prima que importa, pero sale de algún yacimiento. Y el 70% de ese aluminio se exporta. Es decir, que también se beneficia el país por la producción, el procesamiento metálico que se realiza en una provincia que tiene una ley antiminera. Y en el caso de Córdoba, que particularmente prohíbe la minería del uranio en todas sus etapas, es decir, ni siquiera la exploración para evaluar los recursos se puede realizar en la provincia de Córdoba, fue desde 1984, cuando entra en producción Embalse, hasta 2015, que entra en producción Atucha 2, la primera productora de energía eléctrica, de energía nucleoeléctrica. Es decir, que por un lado produce energía nuclear, pero por otro lado prohíbe directamente la búsqueda o la producción del recurso que se utiliza para fabricar el combustible. Son un poco las inconsistencias que existen. Y esta ley también de Chubut, cuando sale en el año 2003, por un problema de un proyecto de oro en la cordillera, en Esquel, a la CONEA, al país, a la provincia, en realidad nos perjudicó seriamente, porque en ese momento estábamos en un proceso de una licitación internacional para la factibilidad definitiva y la eventual puesta en producción del depósito Cerro Solo. Y después vinieron situaciones favorables de mercado que quizás hubieran permitido abrir el depósito y retornar a la producción de uranio. Es decir, que la CONEA misma, el país y la provincia se vieron seriamente perjudicadas por esa ley. No fue solamente el proyecto de Esquel, que era, bueno, ajeno a la CONEA o al Estado, o ajeno a la CONEA, digamos, pero no, nos perjudicó seriamente. También tenemos en la Argentina distintos proyectos de exploración que son llevados adelante tanto por el sector privado como por el Estado, en distintos lugares del país, en modelos en arenisca, superficial, volcánico, en granitos y también prospectiva del aprovechamiento de uranio de los fosfatos. Pero podríamos decir que existe una carencia de exploración uranífera a nivel cuenca, a nivel regional, semirregional, y los recursos evaluados, esos recursos que hablábamos de las 39.000 toneladas, pueden considerarse muy limitados en relación al verdadero potencial que tiene la Argentina. En esos proyectos de exploración sería menester avanzar en la delineación de los recursos, hay mucho trabajo por delante, elevar el nivel de confianza en la estimación de esos recursos, llevar a cabo las evaluaciones económicas preliminares, y en este contexto entiendo que tiene en particular interés los depósitos someros como Amarillo Grande, Laguna Salada, Laguna Sirven,
o también algunos depósitos que no son del tipo superficial o arenisca, del tipo perigranítico, pero que se encuentran cerca de la superficie, como el proyecto Alipán, que tiene la CONEA en la provincia de La Rioja, cerca de la capital. Y también especial atención debería darse a los proyectos de uranio por la exhibición in situ. A este particular, la CONEA tuvo un proyecto de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica desde 2007 a 2014, atendiendo distintos temas relacionados al ciclo productivo del uranio por esta tecnología. Como antecedente más reciente, en el 2018, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Uranium One, que básicamente es el Estado ruso, es la empresa minera offshore que tiene Rosatom, y la compañía Uramérica de Argentina, realizaron ese memorando de entendimiento para la exploración y producción de uranio focalizada en la exhibición in situ, previendo una inversión de $200 millones, que en términos de minería del uranio es una cifra muy importante. Yendo a las fuentes potenciales, haciendo un poco de perspectivas, podríamos pensar en la extractiva de uranio a partir de los depósitos de tierras raras, de los fosfatos, y también, ¿por qué no dejar de pensar en el agua de mar? Las tierras raras son ampliamente aceptadas como material crítico requerido para las energías renovables y la industria de alta tecnología. Convivimos con las tierras raras a día a diaria, la pantalla de un celular, los molinos para la eólica, mientras que el uranio y el torio podrían ser utilizados como combustible para la generación nuclear eléctrica, energía libre de gases del efecto invernadero. En el caso de los fosfatos, consistiría en, actualmente en la producción de fertilizantes a partir de fosfatos, no se extrae el uranio, siendo los fosfatos rocas que, si bien tienen, podría considerarse bajos contenidos de uranio, la masa que se interesa es muy grande y termina siendo muy grande el contenido de uranio. De hacer la extractiva de uranio a partir de toda la roca fosfatada que se produce en la actualidad, podríamos cubrir el 10% de la demanda de los reactores nucleares, es decir, es un número muy interesante. El fosfato normalmente se le hace un ataque ácido con ácido sulfúrico, se genera el ácido fosfórico. A ese ácido fosfórico lo interesante es extraerle el uranio mediante un circuito de extractiva y procesamiento de uranio para combustible nuclear, mientras que por otro lado vamos a continuar la fabricación de fertilizante con un producto libre de uranio. Un fertilizante puede llegar a tener hasta 200 partes por millón de uranio. Es decir, si bien el efecto de dilución es muy grande en el suelo, que se le agrega ese fertilizante, pero no es una buena práctica un material que naturalmente tiene 2, 3 partes por millón de uranio, agregarle otro material que tiene 200, 250 partes por millón de uranio. En los últimos años, la CONEA adhirió a un proyecto de investigación coordinada del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre usos neutros de los reactores de alta temperatura, en particular la extractiva de fosfatos, no por vía seca, testeando algunos materiales de depósitos argentinos, de Cuenca Neuquina, de Cuenca de Chubut y del noroeste argentino. Se entiende que la recuperación integral de fósforo y uranio tiene connotaciones positivas en términos de seguridad alimentaria y energética, porque por un lado tenemos el uso del fosfato para fertilizantes y el uso de uranio para combustible nuclear en el contexto del desarrollo sostenible. También en estudios, el país tiene requerimientos de fosfatos de 1.200.000 toneladas por año. Ese fosfato se importa, es decir, está en la situación similar al uranio porque se importa en su totalidad y procede de Senegal, Marruecos y Perú. Haciendo un estudio de prospectiva de ese material que se exporta, en parte
un 70%, un 75% directamente como fertilizante y un 25% como materia prima que es tratada en la planta de Bunge, podría potencialmente extraerse unas 112 toneladas de uranio, con lo que se cubriría un 58% de la demanda actual. Es decir, esto es un poco prospectiva, no hay un estudio técnico, digamos, ni una viabilidad económica, pero es una idea como para realizar estudios de ese tipo. Por otro lado, teniendo en cuenta los estudios a nivel de investigación y desarrollo que se han realizado en Japón, Estados Unidos y en la China, de la extractiva de uranio del agua de mar, donde la clave sería bajar los costos de fabricación de esos materiales que absorben preferentemente el uranio, es decir, aumentar la calidad de esos absorbentes, para que sean más selectivos y requieran un menor tiempo de residencia en el agua. Siempre, bueno, el menor tiempo es menor costo y juega positivamente a favor de la economicidad del proyecto. Una estimativa de los costos de producción sería unos $450 el kilo, es decir, en este momento estaría un poco lejos si lo comparamos con los precios del uranio en el mercado internacional, pero no dejemos recordar cuál es el porcentaje del costo que le compete a la materia prima en toda la generación nucleoeléctrica. Particularmente la Argentina tiene una plataforma continental de 2.800.000 kilómetros cuadrados, que fue aumentada en el año 2017 en 1 millón de kilómetros cuadrados para llegar a este total por una resolución de las Naciones Unidas. Y teniendo en cuenta todas las limitaciones que ponen las provincias a través de leyes antimineras, digamos que el Estado nacional tiene derechos soberanos a partir de las 3 millas náuticas de la línea de mareas. Es decir, a partir de 5 o 6 kilómetros, el Estado nacional tiene derechos para la explotación comercial, incluyendo la minería metálica, la minería no metálica y la extracción de hidrocarburos. Si mapeamos todos los proyectos que se encuentran en Argentina, los proyectos de uranio de distinta índole, sean de prospectiva, del agua de mar, de la extractiva a partir de fosfatos, de tierras raras, o incluso los proyectos que están con recursos identificados ya definidos, como Sierra Pintada, Cerro Solo, Amarillo Grande o Laguna Salada, vemos que no disponemos de un proyecto que en el momento sea viable su puesta en producción. Y a lo sumo adquieren el estatus considerando la viabilidad ambiental, social, económica, la factibilidad técnica y el grado de conocimiento geológico de esos recursos, la categoría de potencialmente viable. Lógicamente, aumentando cualquiera de estos parámetros, lograríamos viabilizar estos proyectos y ponerlos en producción. Técnicamente, el país no dispone de reservas de uranio, es decir, no dispone de recursos de aprovechamiento inmediato. Tenemos que hablar de recursos de uranio, no de reservas uraníferas. El país va a seguir importando en los próximos años. La puesta en producción, viabilizar técnicamente un proyecto, viabilizar socialmente un proyecto lleva su tiempo. Y quizás resulten alternativas válidas la provisión en la región, más que comprar a países remotos como Canadá y Kazajstán. Brasil por 3-4 años estuvo importando uranio, pero reinició la producción de concentrados de óxidos de uranio en 2020 a pesar de la situación COVID. Tiene planificada la expansión del complejo Caetité en el estado de Bahía y llegar a unas 800 toneladas de uranio por año. Recordemos que el país nuestro consume unas 220 toneladas por año. También tiene planificado para los próximos años la operación del depósito de fósforo y uranio Santa Quiteria en el estado de Ceará,
Es decir, que con estas 800 y estas 1.600 toneladas al año, Brasil llegaría a unas 2.400 toneladas de uranio y contaría con un excedente significativo, con lo cual Argentina podría potencialmente convertirse en un comprador de uranio del Brasil a partir de 2026-2028. Además, Brasil está firmemente trabajando en la apertura de la legislación para la minería del uranio. Actualmente Brasil es un monopolio en lo que hace a todo el ciclo productivo del uranio y del ciclo de combustible nuclear, y todo está en manos del Estado. Digo esto porque Kazajstán también es un monopolio, pero permite la inversión privada y de hecho trabaja en cooperación con Rusia, con Canadá, con Francia. El complejo Santa Quiteria tiene programada el inicio de la construcción para 2023 y el inicio de la producción para 2026-2028. Y las reservas de uranio son del orden de 80.000 toneladas de uranio, es decir, un valor bastante sustantivo. Como antecedentes muy recientes, en 2016, Argentina le compró a Brasil 4 toneladas de uranio levemente enriquecido, producido en la planta de enriquecimiento de Resende, en Brasil, para ser utilizado para la fabricación de combustible de la primera carga del prototipo Karen. Después, en el 2018, en 2020 y en 2021, fue la segunda, tercera y cuarta compra a Brasil de uranio levemente enriquecido, tanto para el Karen como para el reactor comercial Atucha 1, que lleva un uranio muy levemente enriquecido, hasta 0.85 de uranio 235. Los costos estimados de esta importación son de $1.100 para el kilo de este uranio levemente enriquecido. Las últimas provisiones fueron del 4,5% de uranio 235. Y la primera, destinada al núcleo del Karen, era entre 1,9 y 3,2%, por ahí alguno de los chicos Bariloche me puede corregir si no estoy en lo cierto. También Paraguay tiene 2 proyectos muy interesantes. Yuti, con recursos identificados de 4.290 toneladas de uranio, y Coronel Oviedo, con recursos pronosticados entre 8.900 y 21.500 toneladas de uranio. Aquí se han realizado pruebas hidrogeológicas que en primera instancia avalan la factibilidad minera por lixiviación in situ. Se han determinado parámetros hidrogeológicos muy similares a los que se encuentran en Texas. De hecho, la compañía UICIC, que trabaja aquí en Paraguay con estos programas de exploración, produce uranio por lixiviación in situ en Estados Unidos por esta tecnología. Es decir, que tienen el know-how para aplicarlo aquí en Paraguay. Y lo importante es que estos depósitos se encuentran a unos 200 kilómetros de la nueva planta de conversión de uranio que la Argentina está construyendo en Formosa. Llegado el caso que fuera factible la lixiviación in situ en los depósitos de Paraguay, no sería necesario quizás precipitar el yellow cake, el concentrado de óxidos de uranio, sino directamente transportar las resinas de intercambio iónico o bien los eluidos cargados con uranio, con estos camiones cisterna que se utilizan de hecho para transportar estos materiales en Australia, en Estados Unidos, y llevarlos directamente a la planta de OSITE, que también se beneficiaría porque se ahorraría el paso de tener que disolver el yellow cake como lo hace actualmente en la ciudad de Córdoba. Lógicamente estas son cuestiones técnicas que tienen que ser avaladas a través de un acuerdo binacional entre el Paraguay y la Argentina. Por otro lado, Perú también tiene proyectos muy interesantes en el área de Macusani. Recientemente, el mes pasado,
American Lithium, que es una empresa dedicada principalmente a litio de Canadá, adquirió las acciones de Plateau Energy Metals, que poseía estos dos proyectos, uno de uranio, el Macusani, con reservas de 23.500 toneladas de uranio, que podría producir, según su análisis económico preliminar, unas 2.350 toneladas de uranio, es decir, algo extremadamente importante. De verificarse en el futuro estos valores, podría convertirse Perú en el sexto, séptimo productor mundial. Y lógicamente en la región Argentina podría ser un comprador de ese uranio. Algo interesante es que en la proximidad del proyecto de uranio Macusani, y que pertenece ahora a esta misma compañía, se encuentra el proyecto de litio, litio Falcani. Y la puesta en producción del proyecto de litio traccionaría quizás la puesta en producción del proyecto de uranio y también le bajaría los costos porque hay cuestiones de logística y de infraestructura que podrían compartir. El costo, la inversión inicial de este proyecto está en el orden, del de uranio solamente, está en el orden de $300 millones, pero de nuevo, si lo comparamos con lo que cuesta, con lo que sale la inversión inicial, de capital inicial para la construcción de una central nuclear, así ponderado, es de $6.000 millones, que es este valor bastante subordinado. Una cuestión, para ir terminando, que quería apuntar, es la enorme asimetría, quizás aparente, que existe entre los países que son productores de uranio y los países que lo consumen. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de Kazajstán, en uno de los extremos, primer productor mundial, pero que no usa energía nuclear, es decir, lo vende en su totalidad. El caso opuesto, Estados Unidos, que prácticamente ha cerrado por cuestiones de precio la producción local de uranio en la actualidad, pero es el país que más consume porque tiene 98, 99 reactores en producción y necesita unos 18, 19.000 toneladas de uranio cada año. Pero, más allá de esta asimetría que se ve, podríamos hablar, si vemos esto rápidamente, podríamos decir que sí, el uranio es un commodity porque entre el 75 y 80% es exportado. Pero, en realidad tenemos muchos estados que lo producen offshore para la generación nuclear eléctrica dentro de su propio territorio nacional, como pasa con empresas estatales de China, Rusia y Francia. También en Estados Unidos, si bien vemos esa marcada asimetría entre lo que produce y lo consume, ha decidido la creación de una reserva de uranio, de proteger la industria local para que mínimamente un 20% de la demanda de uranio sea cubierto por las empresas locales, disminuir por un acuerdo que firmó con Rusia la dependencia de ese país por los próximos 20 años. Y un hecho curioso es que las compañías productoras de uranio han comenzado a adquirir uranio físico. Es decir, físicamente están adquiriendo uranio y almacenándolo para poder venderlo en las situaciones de mercado más favorables. Es decir, las mismas compañías de Estados Unidos que son genuinamente productoras de uranio, les resulta más barato comprar uranio que venderlo. Y en lo que hace en el caso particular de nuestro país, ¿qué hacemos? O sea, vamos a seguir viendo el uranio como un commodity, donde nos fijamos en el costo, si bien está demostrado que la limitación económica para la producción de uranio no es tal, o nos vamos a fijar más allá del costo, el valor estratégico que tiene como recurso para la fabricación de combustible. Si miramos a la energía como un servicio, entiendo que el combustible, el uranio, debería ser mirado de la misma manera. Y la producción nacional de uranio tiene connotaciones muy positivas en términos de seguridad energética. En lo global, la energía nuclear
es vital para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, y en ese escenario se necesita de un crecimiento en la participación de uranio, en la participación de energía nuclear en los próximos años, llegar a unos 600 gigas de capacidad instalada, lo que aumenta también la demanda de uranio, que actualmente se encuentra en unas 60.000 toneladas, la llevaría a unos 100.000 toneladas de uranio por año. Mapeando la energía nuclear en el contexto de los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, podríamos decir que la energía nuclear es central, porque es una fuente de energía limpia, asequible y también muy confiable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Excelente, excelente como siempre lo tuyo. Muy completo, muy conciso. Y bueno, ¿qué más está decirte? Invitar a los demás que abran los micrófonos y le brindamos un aplauso. ¿Cómo? Bueno, no,